Historia del himno nacional masónico cubano. Es muy generalizado, en el ámbito masónico, mundialmente, cuando se habla de música compuesta para la masonería, se instala muy rápidamente en las mentes la imagen de Wolfgang Amadeus Mozart. Por ser el primer y más famoso músico que compuso música inspirada en y para ella. Pero, ¿conoces que los masones cubanos tienen un himno nacional masónico? ¿Conoces quién fue el compositor de la música? ¿Sabes cuándo fue interpretado por primera vez? ¿Sabes cómo y cuándo llegó al conocimiento de la Confederación? ¿Sabes cómo fue aprobado en la Gran Logia? ¿Sabías que tiene letra y quién fue el autor? En fin, ¿quieres conocer la historia del himno nacional masónico cubano? Acompáñame y conoce. Santiago de Cuba, comienzo del siglo XX. Atrás quedaba la dominación española. La euforia del triunfo de la independencia, la vuelta a su ciudad de los cubanos, que por la guerra, habían tenido que emigrar a otros países. Los norteamericanos con su experiencia, de un Estado moderno, tras su ayuda decisiva en la guerra, ponen su empeño, a pasos acelerados, en la reorganización del país, en todos sus aspectos, desde el gobierno y la gobernabilidad a un pueblo en libertad de la esclavitud, hasta la educación más elemental, luego del salvajismo, de la ignorancia y la miseria. Han pasado 6 años, se ha logrado organizar e instaurar una república, tras la aprobación de una constitución y el primer gobierno elegido, en libertad, de Tomás Estrada Palma, que ha hecho todo lo posible, con la mayor honradez y maestría. La obra continúa, falta mucho por hacer. Estrada Palma es convencido que debe continuar como presidente, muchos consideran que debe dejar paso a otros. Se presenta a la reelección, se generan disturbios, apela a la enmienda Platt de la Constitución y solicita la intervención de los estadounidenses. Se produce la segunda intervención del ejército norteamericano en Cuba. Los militares estadounidenses buscan entre los cubanos, los más avezados, educados y formados que continúen en la organización de la vida del país. Era Erasmo Regueiferos y Boudet, un abogado oriundo de Santiago de Cuba, cofundador de la prestigiosa Logia Oriente, en 1912, y para el año 1918 maestro titular y representante ante la Gran Logia de la isla de Cuba, radicada en La Habana. Tenía Regueiferos un gran prestigio entre los masones de la época, ganado por, además de poseer un bufete en su ciudad natal, haber ocupado un puesto entre la comisión consultiva creada durante la segunda ocupación militar de Estados Unidos en Cuba. La comisión consultiva, integrada por personalidades cubanas y estadounidenses, que tuvo como función estudiar, formular y presentar proyectos de ley sobre los asuntos públicos que requerían urgente acción legislativa, estuvo en funciones desde diciembre de 1906 hasta enero de 1909. La presidía el coronel Enoch H. Crover, y Juan Gualberto Gómez fungía como su vocal secretario. Los demás miembros eran los cubanos Erasmo Regueiferos Boudet, Manuel García Colí, Rafael Montoro Valdés, Felipe González Serraín, Alfredo Sayas Alfonso y Manuel F. Biondi, y los norteamericanos Blanton P. Winship y Otto Schonrich. En las elecciones celebradas el 14 de noviembre de 1908 fue electo a la Cámara Alta del Congreso, Senado, por un periodo de 8 años. En esa época un grupo de entusiastas masones santiagueros, músicos integrantes de la banda municipal dirigida por el también masón de la respetable logia Leo Asís, Enrique Bueno Formel, habían organizado un formato musical denominado Columna Armónica, con los auspicios de la logia Prudencia número 2 para dotar las sesiones, ceremonias y conmemoraciones masónicas de las logias comarcanas, de una de las 7 artes liberales, la música. ¿Conoces quién fue el compositor de la música? Era Ramón Figueroa Morales, violinista de la banda municipal, que fuera maestro de música de su director Enrique Bueno Formel y miembro de la logia Prudencia número 2, dirigía la columna armónica y prolífero compositor, tanto de música para los rituales masónicos como patrióticas y de inspiración amorosa.
¿Cuándo se interpreta por primera vez el himno nacional masónico? Investigación aún inédita del hermano masón Rodovaldo Álvarez Fernández, de la Logia Armonía de Santiago de Cuba, realizada en las crónicas de la prensa de la época, revelan un sinnúmero de acontecimientos culturales y actos patrióticos donde estuvo la figura del maestro Ramón Figueroa Morales, recopiladas con el fin de elaborar su biografía. Refleja el acontecimiento ocurrido de la siguiente forma. El 5 de diciembre, las logias masónicas se reunieron en el Teatro Martí para celebrar el 57 aniversario de la fundación de la Gran Logia de Colón. Ese día se interpretó por primera vez el himno masónico compuesto por el hermano Ramón Figueroa Morales, quien lo había terminado el día anterior. ¿Cómo llega el himno a la Gran Logia de la isla de Cuba en La Habana? El venerable hermano Erasmo Regueiferos, con inquietudes culturales también, como escritor teatral, presente en la conmemoración, escucha en esa ocasión el himno y lleva la propuesta a la sesión trimestral efectuada el 23 de junio de 1918. En el anuario 1918 a 1919 de la Gran Logia de la Isla de Cuba aparece, que en su sesión semestral del 23 de junio de 1918 se presentó una moción que pedía que se declarara oficial el himno masónico compuesto por el hermano Ramón Figueroa. También cita que se acordó que el gran maestro muy venerable hermano Francisco Sánchez Curbelo se asesorara de un músico y que diera cuenta oportunamente para determinar. Para la sesión trimestral de la Gran Logia de la Isla de Cuba, el venerable hermano Regueiferos había organizado una excursión de masones orientales a La Habana, con la consiguiente participación en la sesión trimestral del 23 de septiembre de 1918. Referente al tema y a la sesión siguiente, el anuario expresa, el 23 de septiembre de 1918, en la sesión trimestral de la Gran Logia de la Isla de Cuba, el muy respetable gran maestro, Francisco Sánchez Curbelo, informó a la Cámara que había sido informado por expertos que la composición musical dedicada al himno masónico estaba debidamente ajustada y que se complacía en manifestar su aprobación. En esos momentos, la columna armónica de la Logia Oriente tocó el himno masónico, el que fue oído, de pie y al orden. El hermano Preval propuso que se declare oficial el himno masónico compuesto por el hermano Ramón Figueroa, que se costeara una edición del mismo y se repartiera entre las logias y que fuera tocado en todos los actos masónicos. El hermano José M. López propuso que también se imprimiera para piano y así se acordó por unanimidad. La columna armónica estrenó la marcha Acacia y tocó también el himno nacional, que fue oído y aplaudido. Al terminar entró en el salón y pasó a Oriente el hermano Figueroa, acompañado del resto de los hermanos de la orquesta, los que fueron presentados a la Cámara, de la que recibieron calurosa felicitación. El hermano Muñoz Añudo propuso declarar huéspedes de honor a los hermanos visitadores de Oriente y que se haga figurar en acta el nombre de los visitadores, y así fue acordado por unanimidad. Los nombres de los visitadores fueron los siguientes: Logia Bayamo, Fraternidad número 1, Holguín, Humanidad, Humildad, Hijos de Hiram, 9 hermanos, Oriente, Obreros de Oriente, Leoasis, Prudencia número 2, Sol de América, Santiago de Cuba, Unión Fraternal, Valle de San Luis, Chaparra, Capítulo Julio Grave de Peralta, Camagüey, Progreso. Por la columna armónica, Ramón Figueroa Morales, director, y Rafael Inciarte Ruiz, Enrique Bueno, Alfonso Díaz Páez, Sebastián Rizo, Ramiro Pérez, Maximiliano Villalón, Américo Rengifo, Rafael de la Torre y Osvaldo Morales, profesores. Estos acontecimientos y el prestigio que tenía bastaron para que fuera electo en los años 1919 a 1920 a Erasmo Regueiferos y Boudet, gran maestro de la Gran Logia de la Isla de Cuba y en la vida política, ministro de Justicia en el gobierno de su compañero de la Comisión Consultiva de 1906, Alfredo Sayas Alfonso de 1921 a 1925. ¿Fue el himno nacional masónico la única pieza musical compuesta por Ramón Figueroa Morales? Me atrevo a asegurar que poco se conoce o se ha publicado del venerable hermano Ramón Figueroa Morales.
si no se conocía, para el año 2004, que el himno, al comienzo de las sesiones de la Gran Logia de Cuba de antiguos libres y aceptados masones era el himno nacional masónico, compuesto por el hermano Figueroa. Se confundía, con el compuesto por el hermano Mozart, es de suponer, que nada, se conoce de Figueroa músico, Figueroa masón y Figueroa ciudadano patriota. Ramón Figueroa Morales, músico. Se inició en el estudio de la música, con su padre y su hermano Antonio. Con solo 17 años, era poseedor ya de un buen caudal de conocimientos en la técnica del violín, ganando en el año 1882, la plaza de violín concertino, de la orquesta de la Catedral de Santiago de Cuba. Para el año 1890, ya compartía la popularidad con su hermano Antonio, famoso violinista, educado en el Conservatorio de París. Junto al pintor, Félix Tejada y Revilla, le sugirieron al entonces alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba, Emilio Bacardí Moreau, la fundación de una Academia de Bellas Artes en Santiago de Cuba, la cual en 1899 fue finalmente establecida en la casa del poeta Heredia y donde Ramón Figueroa mostró sus condiciones de pedagogo musical. En 1914 integra la comisión organizadora de una sociedad que se dedicaría a la difusión de las artes, las letras y las ciencias, que habría de nombrarse Ateneo de Santiago de Cuba, del cual desempeñó el cargo de vocal de su junta directiva. Se organizó un grupo folclórico de Santiago de Cuba, siendo electo dentro de la junta directiva, donde se propuso trabajar en la investigación de tradiciones, leyendas y cantos del pueblo cubano. Este grupo folclórico debía actuar en armonía con la Sociedad de Folclore Cubano que, en La Habana, presidía el doctor Fernando Ortiz. El 24 de septiembre de 1927, se funda el Conservatorio Provincial de Música. Ramón Figueroa fue subdirector de dicho plantel, hasta su fallecimiento el 4 de mayo de 1928. En cuanto al papel de la música en el ritual masónico, el especialista Daniel Beresniak, en la versión castellana de su libro Los oficios y los oficiales de la logia menciona que, la música es absolutamente indispensable en el ritual, no solamente con ocasión de las ceremonias especiales, sino durante la apertura de los trabajos durante el ingreso en la logia. Su importancia radica esencialmente en que debe apoyar la función de la liturgia masónica, el descondicionamiento y reacondicionamiento de los iniciados masones hacia un modo diferente de ser. Es por ello que Daniel Beresniak en su artículo sobre el himno masónico universal señala que la música ejerce un papel mediador entre lo intelectual y lo espiritual. La música representa el equilibrio y orden, cuyo lenguaje universal tiene la capacidad de provocar emociones. Esta idea había sido esbozada por Daniel López en Mozart y la masonería. El gran arquitecto de la música, cuando indica que entre la música y esta institución existe una gran implicación, entendiendo a la música como una de las 7 artes liberales que simboliza la armonía del mundo y la que debe existir entre los propios hermanos masones. Daniel Beresniak hace referencia que la música en la logia está representada por la columna de armonía o columna armónica se refiere a un conjunto de músicos instrumentistas destinada a la ejecución de la música, en el transcurso de los rituales. Esta columna en particular, bajo la conducción del maestro de armonía o director de la columna armónica, ha tenido como misión aportar un complemento musical al ritual. Es por eso que, en algunas apreciaciones sobre la columna de armonía, se exprese que el oficio de maestro de armonía supone que este oficial tenga tanto una cultura musical como un profundo conocimiento del ritual. La relación entre ambas capacidades le permitiría al maestro desplegar una expresión sonora acorde con cada una de las escenas del psicodrama masónico, subordinado en todo momento al propio rito. En Europa, fue en el siglo XVIII que comenzaron a introducirse instrumentos musicales en las logias, cuyo formato inicial, heredero de las bandas militares de música, estuvo conformado por 2 clarinetes, 2 fagotes y 2 cornos. La conformación y tamaño de las columnas de armonía dependía de la disponibilidad de músicos que integraban la respectiva logia. Sin embargo,
a fin de mantenerlas en funcionamiento permanente, se adoptó la costumbre de iniciar músicos, llamados hermanos de la armonía o hermanos artistas. Ellos estaban exentos de pagar cotizaciones reglamentarias, a cambio de sus servicios, solo se le limitaba a la obtención de los 3 grados simbólicos y, generalmente, no eran promovidos a puestos de oficiales dentro de la institución masónica. El investigador Pablo Alejandro Suárez Marrero, en el volumen 10 de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeños, REMLACI, y correspondiente a los meses, mayo-noviembre 2018, en sus páginas 243 a 263, publica un artículo denominado Música para ritual masónico de Ramón Figueroa Morales, documentos testimoniales, sobre la práctica musical en la Logia Prudencia número 2, de Santiago de Cuba, 1898 a 1928. Donde expresa, hasta hace poco, los estudios sobre las prácticas musicales al interior de una logia masónica cubana eran casi inexistentes. Con la identificación de la música para ritual masónico de Ramón Figueroa Morales, dentro del archivo de música de la Catedral de Santiago de Cuba, se dio el primer paso hacia el entendimiento del tema en cuestión, su salvaguarda, como posible bien integrante del patrimonio musical nacional y socialización de los resultados en medios especializados. La música para ritual masónico, se consiguió, en primera instancia, validar dicha propuesta desde el punto de vista práctico y rescatar estos peculiares bienes musicales que, aunque desconocidos, deben formar parte del patrimonio histórico documental de la música en Cuba, teniendo en cuenta el contexto histórico, social y cultural de Santiago de Cuba en la transición entre los siglos XIX y XX, y las influencias estilísticas provenientes de las músicas decimonónicas europeas, que pueden apreciarse en sus composiciones, es posible aseverar que Ramón Figueroa Morales constituyó un catalizador del pensamiento musical de su época. Se relacionan entre sus obras musicales compuestas conocidas: Himno a Heredia, Himno religioso a Maceo, Himno 20 de Mayo, Himno a Martí, Himno nacional masónico, Marcha fúnebre Acacia, Himno oriental nacionalista, Himno a los mártires del Virginius, Piedra cúbica piramidal, Las danzas, Amadita, Carmita, Eloísa, Capricho cubano, Noche feliz, Los vals, Rosita, Antonieta, dedicado a su madre. Ramón Figueroa Morales, masón. El 16 de marzo de 1904, pidió ingreso en la logia masónica Prudencia número 2. Se dio cuenta de su solicitud el 25 de marzo. Salió en la circular semanal 239, el 2 de abril. Figueroa tenía 37 años, de estado civil viudo, de profesión músico. A pesar de los informes favorables de los aplomadores, catalogándolo de excelente padre, cumplido caballero, honrado, inteligente y culto, quedó su expediente bajo mallete, por el informe de su relación de concubinato con la señora Matilde Martínez que venía sosteniendo desde su regreso de República Dominicana en 1899. En la fecha de solicitud ya tenía 2 hijos con Matilde, registrados como hijos naturales. El 20 de enero de 1906, nace su tercer hijo, Aída Maurana Figueroa Martínez, con la misma señora Matilde natural de El Caney. El 1 de noviembre de 1907, fue finalmente rechazada su solicitud de ingreso a la masonería motivado por la misma razón, que se dijo poseía condiciones que bien podía hacerla su esposa. Transcurridos 10 años de su primera solicitud de ingreso a la masonería, el 17 de junio de 1914, Ramón Figueroa se inició en la misma logia masónica Prudencia número 2. El 14 de octubre fue ascendido a compañero masón y en la misma fecha a maestro masón. Ramón Figueroa Morales. Ciudadano patriota. En el año 1895,
Ramón Figueroa Morales se traslada de Santiago de Cuba a la República Dominicana, coincidentemente con el inicio de la guerra necesaria. A su llegada se inscribe en el Partido Revolucionario Cubano. Organizó numerosos conciertos en Santo Domingo, Jamaica y Puerto Rico, que aportaron dinero al Fondo de la Causa Libertaria de Cuba. En reconocimiento a su contribución, el Consejo Territorial de Veteranos de la Independencia de Oriente le otorgó un diploma de socio de honor. Terminada la guerra, regresa a Cuba en 1898 y se integra a la vida social, musical y patriótica de su ciudad natal. De inmediato, se le ve muy cercano a Emilio Bacardí Moreau, primer alcalde de la ciudad y figura emblemática de la vida ciudadana, cultural y social de Santiago de Cuba. Se puede constatar en la reiteración de la prensa, de ambas personalidades, en actos, tanto de fundación de instituciones de la enseñanza, como de la incipiente república, así como, ceremonias conmemorativas y develaciones de numerosos monumentos, erigidos a los héroes de la patria. Como músico, profesor, directivo de escuelas y academias, director de orquestas, integrante de la Banda Municipal de Música, estuvo presente en todos los actos, hasta su muerte el 4 de mayo de 1928, en su domicilio. Sus restos fueron depositados en el cementerio Santa Ifigenia, en la Bóveda, propiedad de la Logia Prudencia número 2. ¿Sabías que el himno tiene letra y quién fue el autor? En el año 1977, en la revista mensual masónica, Masonería Simbólica, editada por la respetable Logia Oriente, en Santiago de Cuba, y bajo la dirección del entusiasta y prestigioso, venerable hermano Emilio Soto George, publica el artículo, titulado, Al fin nuestro himno, ya tiene letras, en franca alusión a las 6 décadas pasadas, entre la composición instrumental de Ramón Figueroa, y el momento en que él, venerable hermano Adriano de la Caridad Landrón Pochet, 1899 a 1979, gracias a sus dotes de compositor, declamador e improvisador o repentista, se inspira bajo las notas armónicas del himno nacional masónico de Figueroa. En las aperturas, de las tenidas, de la respetable Logia Santiago de Cuba, de la cual era Landrón Pochet un orador destacado por algunos años, se inspira y compone la letra, que acoplaría exactamente con la música, siguiendo estrictamente las reglas definidas por Figueroa, subdividiéndola en 3 estrofas. En la primera, dedicada al gran arquitecto del universo, aludiendo al carácter sagrado del acto de juramento, como aprendiz masón en la iniciación. La segunda, la persistencia en el trabajo masónico, mediante el estudio, como camino del compañero masón, para llegar al fin. Y en la tercera, en el conocimiento de la majestuosidad del rey Salomón, a su sabiduría, como rector del 3er grado, el de maestro masón y el logro de la verdad. Sin que se pudiera llegar a hacer la mezcla y grabación de la música conjuntamente con la letra compuesta, siendo las estrofas las siguientes. A la gloria del gran arquitecto. Entonemos el himno masón. Ante el ara que es sitio perfecto. Con la mano en el corazón. El estudio es nuestro guía. Y lo humano, hacer el bien. Lo fraterno al fin es vía. Y es orden y el Edén. Y alabemos los grandes maestros. Recordando a Salomón. Si los dones de amor son nuestros, es también la redención. El entusiasta e investigador masón, venerable hermano Miguel Ronald Moncada López, en posesión de valiosa información sobre Figueroa Morales, solicita a su logia, la respetable Logia Humanidad, de Santiago de Cuba, para presentar en la Gran Logia de Cuba, de antiguos libres y aceptados masones, una moción para nombrar a Ramón Figueroa Morales, padre de la música masónica en Cuba. En la sesión anual del 25 de marzo del 2004. Recibió el apoyo de varias logias santiagueras. Previo a la sesión, hicimos un sondeo, para conocer el nivel de información de los presentes, constatamos, ningún conocimiento sobre el tema.
La presentación de la moción no logra transmitir la información y prácticamente se circunscribe a que los representantes escuchen la versión del himno, grabada a piano y cantada por el venerable hermano Felo Pérez, destacado cantante santiaguero, miembro también de la Logia Humanidad. Viendo la resistencia por desconocimiento, le recomendamos al hermano Moncada presentar una incidental de modificación de la moción para que la Cámara aceptara la letra, compuesta por el hermano Adriano de la Caridad Landran Poché, como la letra del himno nacional masónico. Considerada la incidental de modificación, discutida, fue aprobada por los representantes presentes en dicha sesión. 2 años después, logramos un nuevo arreglo musical, con una sonoridad más moderna, versión mezclada a la letra, cantada por el hermano Ulises Trujillo de la Logia Santiago de Cuba, trovador en solitario. El himno masón ante el araque sitio perfecto, con la mano sobre el corazón. El estudio es nuestro guía, lo humano hace Continuamos en la pretensión de lograr mezclar con un coro de voces masculinas para las generaciones futuras de masones cubanos. Extender el himno nacional masónico cubano y dar a conocer su historia y la de su compositor el masón Ramón Figueroa Morales. Rescatar el resto de su obra musical, entre ella la compuesta para la masonería, para que forme parte de patrimonio musical cubano.